El caso de Timothy O'Brien, de 8 años de edad, envenenado con un dulce por su propio padre en la fría y lluviosa noche de Halloween de 1974. Bienvenidos y comenzamos. Los monstruos y demonios son algo común en Halloween cuando los niños salen a las calles para la tradición anual conocida como truco o trato. Pero en 1974, un verdadero monstruo caminó entre ellos con un disfraz cautivador, un padre. Ronald Clark O'Brien es recordado hoy como el hombre que mató a Halloween. Se ganó ese apodo así como uno más, Candyman, el hombre de los dulces, al asesinar a su propio hijo Timothy O'Brien de 8 años con una golosina envenenada con cianuro. Aunque la festividad se remonta a la antigüedad, los niños disfrazados que van de puerta en puerta y piden dulces es relativamente reciente. Solo tiene alrededor de un siglo. La tradición se estableció firmemente en la década de 1950. Junto con el famoso juego de truco o trato, surgió otro fenómeno: el pánico por la gente que introduce veneno, hojas de afeitar, alfileres y otros instrumentos de destrucción dentro de las golosinas que se reparten la noche de brujas, cuando los niños disfrazados acuden a llamar a las puertas de las casas de su vecindario. La mayoría de estas historias de terror han quedado relegadas al mito urbano, pero la historia de O'Brien es el único caso documentado que se cita cuando se habla de dulces asesinos de Halloween. Ronald Clark O'Brien nació el 19 de octubre de 1944. Vivía en Deer Park, Houston, Texas. Era padre de 2 niños, el mayor, Timothy O'Brien, de 8 años, y la pequeña Elizabeth O'Brien, de 5 años. Ronald O'Brien se desempeñaba como optometrista en su ciudad, Sharpstown, y trabajaba para el Texas State Optical. Ronald O'Brien era un hombre muy religioso. Sirvió como diácono de la iglesia bautista local y además pertenecía al coro, pero lo que sus vecinos y allegados ignoraban era que este hombre estaba lleno de deudas. Ronald O'Brien, entonces de 30 años, su esposa Danen y sus 2 hijos Timothy y Elizabeth comenzaron la noche del 31 de octubre de 1974 con una comida en la casa de otra familia, Jim Bates y su esposa e hijos, en Pasadena, Texas. Después de la cena, los 2 papás de ambas familias salieron de la casa escoltando a 3 niños, el hijo de Bates y el hijo y la hija de Ronald O'Brien, Timothy y Elizabeth, en una noche lluviosa de Halloween para la búsqueda anual de dulces. Al llamar a una de las casas, parecía que el dueño no se encontraba. Las luces estaban apagadas y adentro reinaba un silencio ensordecedor, pero los niños decidieron tocar el timbre con la ilusión de recibir los anhelados dulces de la noche de brujas, pero no tuvieron respuesta alguna. Nadie dentro de la casa abrió la puerta, así que siguieron con su camino y pronto los niños se apresuraron a ir a la siguiente casa, dejando atrás a Ronald O'Brien. O'Brien se quedó atrás y luego, momentos después, llegó corriendo para alcanzar al grupo de niños y a Jim Bates. O'Brien apareció agitando entre sus manos 5 Pixie Sticks gigantes, que son pajitas de 22 pulgadas llenas de azúcar aromatizada. Los Pixie Sticks son caramelos en polvo de color agridulce, generalmente empaquetado en una envoltura que se asemeja a una pajita o un popote para tomar las bebidas. El caramelo generalmente se vierte en la boca desde el envoltorio, que está hecho de plástico o papel. Ronald O'Brien afirmó que los caramelos los obtuvo de la casa, que parecía desierta. Les dijo a los niños que era su día de suerte porque vecinos ricos estaban distribuyendo golosinas caras. Cada uno de los 3 niños en la caminata recibió un Pixie Sticks. Más tarde, O'Brien le dio el 4º caramelo a la otra hija de Bates,
una niña de 5 años. El quinto y último Pixie Sticks fue para un visitante que tocó el timbre de la casa de la familia Bates pidiendo truco o trato. De vuelta en su casa en Deer Park, Texas, O'Brien les dijo a sus hijos que cada uno podía comer un bocadillo antes de acostarse. Timothy eligió el Pixie Sticks. O'Brien incluso ayudó a su hijo a verter el polvo en su boca. Pero Timothy se detuvo después de probarlo por primera vez, diciéndole a su padre que el dulce era extraño y con un sabor amargo. Entonces, O'Brien le ofreció a Timothy una bebida para ayudar a eliminar el mal sabor que le había dejado en la boca. Momentos después, O'Brien escuchó al niño llorar y gritar «¡Papá, papá!». Parece que no pasó mucho tiempo antes de que Timothy se levantara de la cama y se quejara de tener un fuerte dolor en el estómago y decir que no se sentía bien. Estaba inclinado por los vómitos, y yo lo sostenía cuando se quedó flácido. Luego cayó al suelo y comenzó a convulsionar, dijo Ronald O'Brien. Después, alguien llamó al 911 y llegaron los paramédicos, pero lamentablemente Timothy murió camino al hospital. Rápidamente se corrió la voz sobre la muerte de Timothy. Se cree que la causa de su muerte fue un caramelo de Halloween envenenado. Todos los padres entraron en pánico. Recogieron todos los dulces de sus hijos y se los entregaron a la policía. Creyeron que todos los caramelos que se habían repartido en las casas de esa noche estaban envenenados. Más tarde, en la autopsia realizada al cuerpo de Timothy, el médico forense encontró suficiente cianuro en el cuerpo del niño para matar a 3 hombres adultos. El examen del Pixie Sticks demostró que 4 de las golosinas se abrieron antes de ser entregados. Alguien había abierto antes el tubo y después fue reemplazado con algunos de los dulces ya con el veneno. Luego, el tubo se había cerrado con grapas. Los 4 Pixie Sticks contenían grandes cantidades de cianuro. Uno de los niños que había recibido un Pixie Sticks contaminado se sintió tentado a abrir y comer el caramelo, pero se quedó dormido antes de poder quitar la grapa. Los otros tubos se recuperaron antes de que ningún niño intentara comerse el contenido. La policía pronto comenzó a sospechar de la historia de O'Brien, especialmente después de que ofreció su versión de cómo tomó posesión de las golosinas mortales. La policía le pidió a O'Brien que los llevara a la casa donde consiguió el Pixie Sticks. Al principio, O'Brien afirmó que se olvidó de la casa, pero la policía no podía creerle. Después, dijo que tocó el timbre de una casa oscura, que parecía desierta en aquella noche de Halloween. Afirmó que el dueño de la casa no encendió las luces ni salió al pórtico. En cambio, solo abrió un poco la puerta y el hombre le arrojó los 5 Pixie Sticks. Todo lo que O'Brien observó fue lo peluda que era el brazo de aquel hombre misterioso. La policía fue a la casa que les mostró O'Brien. Cuando no pudieron encontrar al dueño, siguieron al hombre hasta su lugar de trabajo y lo llamaron para interrogarlo. Inmediatamente, la policía investigó que la identidad del dueño de la casa era un hombre llamado Courtney Melvin, un controlador de tráfico aéreo, el cual afirmó que el día que ocurrieron los hechos estaba trabajando esa noche. Solo su esposa e hija estaban en casa esa noche, y su esposa había apagado las luces temprano porque no tenía más dulces para repartir. Después de las investigaciones, la policía encontró a Courtney Melvin inocente y libre de toda sospecha. Las autoridades entonces volvieron a centrar su atención en O'Brien. Los detectives profundizaron en los antecedentes de O'Brien y descubrieron algunos hechos sorprendentes. O'Brien tenía una deuda de aproximadamente $100,000. Había perdido su casa y estaba a punto de perder su automóvil. También estaba a punto de perder su trabajo actual de ese entonces, porque sus jefes habían descubierto que le estaba robando a la compañía. En la década anterior al crimen había sido expulsado de otros 21 puestos de trabajo. Los investigadores también descubrieron que O'Brien había contratado alrededor de $60,000 en pólizas de seguros de vida para sus 2 hijos, Timothy y Elizabeth. La policía especuló que O'Brien había planeado matar a sus hijos por el dinero del seguro. Después de arduas investigaciones, la policía descubrió que efectivamente Ronald había intentado cobrar la póliza de seguro al día siguiente del fallecimiento de Timothy.
así que fue acusado por un cargo de asesinato y 4 cargos de intento de asesinato, pero O'Brien se declaró inocente de todo. A los pocos días, Ronald O'Brien fue arrestado por el asesinato de su hijo y enjuiciado inmediatamente. Los detectives nunca pudieron precisar la fuente del cianuro, pero varios testigos en el juicio de O'Brien, que comenzó en mayo de 1975, hablaron del interés de Ronald por obtener el veneno y de cuánta dosis se necesitaría para matar a un niño. Además, los testigos declararon que recientemente Ronald había intentado comprar cianuro de una empresa química. Su cuñada también dijo que en el funeral de Timothy, el padre afligido pensó en usar el dinero del seguro de vida de su hijo para tomarse unas largas vacaciones. La única conclusión ineludible es que este hombre mató a su propia sangre por dinero, dijo el fiscal Mike Hinton a la corte. Piensen en lo fácil que sería para él matar a un extraño por dinero. El jurado tardó 46 minutos en encontrar y declarar a O'Brien culpable y candidato por decisión unánime a la pena de muerte. Las apelaciones se prolongaron durante casi 10 años y O'Brien sostuvo su inocencia hasta el final. El 31 de marzo de 1984, Ronald O'Brien se convirtió en el primer hombre condenado a muerte y ejecutado por inyección letal según las leyes del estado de Texas. The Candyman tuvo su última cena, que incluía bistec, papas fritas, guisantes y una tarta de crema Boston. Las últimas palabras de Ronald O'Brien antes de su ejecución fueron las siguientes: «Perdono a todos, y me refiero a todos, los que han estado involucrados en mi muerte. Dios los bendiga a todos, y que las mejores bendiciones de Dios sean siempre suyas». Mientras se ejecutaba la sentencia de O'Brien, una multitud de 300 personas con máscaras de Halloween se reunieron afuera de la prisión vitoreando durante su ejecución. Todos al unísono gritaban enardecidos: «¡Truco o trato! ¡Truco o trato!». ¿Ustedes qué opinan sobre el homicidio de Timothy O'Brien? Nos gustaría mucho saber y leer todas sus opiniones en la caja de los comentarios. Si les ha gustado nuestro contenido y las historias de los casos que traemos para ustedes, por favor, denle like al video, compártanlo y suscríbanse a este canal. De esta forma estarían apoyando el trabajo que realizamos. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Hasta entonces.